Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Sean todos y todas bienvenidas a esta su sesión del día de hoy, 31 de octubre del año del Señor 2020. Bueno, muy bien, pues aquí estamos. Un día muy particular. Hoy tenemos que dedicar un pequeño espacio y a rendir tributo a la figura del insigne Sean Connery, actor escocés muy popular y muy conocido por papeles, ¿no? Como Ramírez en Highlander, Guillermo Baskerville en la historia de El nombre de la rosa. Obviamente, pues su papel más popular como James Bond, en rigor el segundo, pero yo creo que puede ser el primero en cuanto al perfil mismo del James Bond. Y bueno, había que decirlo. Y pues obviamente lo segundo es que hace 10 años, en el 2010, la edición número 8 de Ficciorama se dedicó a hablar de William Gaines, ¿no? La figura que vamos a hablar hoy de ese cómics. Y saludo inicialmente aquí a mi querida Katie Neira. Katie, un abrazo, qué rico que estés por acá acompañándonos en esta transmisión, pues hablando un poco de cosas ñoñas, que es lo que nos gusta. Bueno, sí, hace 10 años, el número 8 del Ficciorama se dedicó básicamente a hablar de la figura de William Gaines y lo que significó pues el mundo de ese cómics. Y pues para conmemorar esto, ¿no? Pues básicamente decidimos hablar de esto. Un feliz Halloween también aquí para nuestro amigo Raúl Vega y para todos y todas los que nos están escuchando en este momento. Uy, vea, por aquí también está Lácides. ¿Cómo vamos, Lácides? Hombre, entonces vamos a hablar de estas bellezuras, ¿no? Son un poco complejas de conseguir, pero hablamos, por ejemplo, de historias de shock, suspenso, hablamos de cuentos de la cripta, hablamos del Bob del terror, ¿no? Vamos a hablar de esta cuestión, pues hoy en este día de Halloween. Feliz Halloween para todos, feliz víspera de los espíritus y los espectros. Bueno, a quienes están conectando ya, pues estamos acá hablando de las historias de Alejandro, el disfraz, hombre, yo soy el disfraz, o sea, yo ya no necesito disfraz, mejor dicho, ya me volví, digamos, ya somos uno, ¿no? Entonces, Fixi y Bori ya son uno, entonces, ¿para qué disfraz? Yo soy como Superman, ¿no? Mejor dicho, ¿para qué tengo que ocultarme? Mejor dicho. Bueno, uy, por aquí mi hermanito de Mauricio Grave ha llegado. Saludos, bro, ¿cómo vamos? Bueno, aquí se van uniendo y pues yo creo que vamos dando paso a esto que es bien interesante, ¿no? Entonces vamos a hablar de este proyecto editorial, ¿no? Que empezó o tuvo un perfil inicial en los años 40, pero luego pues cambió a una dirección muy particular y también se vio atravesado pues por un evento que de cierta forma pues estaba atravesado digamos pues por intereses políticos, sociales, culturales y demás, ¿no? Bueno, exacto, yo soy el disfraz, ¿sí? Como diría Walter White, say my name, ¿no? Bueno, aquí está también nuestro querido Adrián Castilla. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo vamos? Bien, ese cómics y el terror secuencial, queridos y queridas ficcionautas. Vámonos con este rollo. En los años 40, Max Gaines inicia un proyecto editorial muy particular que básicamente lo bautiza como EC Comics. Y básicamente las siglas EC hacían relación a Educational Comics, o sea, eran cómics educativos, ¿no? Y bajo esa premisa, entonces los cómics educativos eran los siguientes. Había historias de Estados Unidos, de la historia, digamos, pasajes de la historia americana. También tenía, digamos, historias de la Biblia. También tenía historias de la ciencia. Entonces, el propósito de Max Gaines era ver el cómic como un vehículo de alfabetización, ¿cierto? Digamos como de culturización y de cierta manera pues como convertirlo en un material didáctico, ¿no? Entonces digamos que
Era una muy buena intención y eso pues surgió, como les digo, en los 40 y ya pues para la década de los finales, ¿no? De los años 40, inicio de los 50 va a tener un cambio abrupto y es que en el año 47 Max Gaines, digamos que por causa de un accidente en alta mar, fallece y el negocio se lo traspasan a su hijo, William Gaines, ¿no? William Gaines, digamos que asume la dirección, obviamente pues él estaba proveniente del ejército, la idea es que él iba a empezar pues su proyecto de formación académica en química para dedicarse a ser profesor, pero pues ni modo. De cierta manera pues las circunstancias lo llevan a asumir las riendas de esta editorial y a cambiar un poco la dirección, ¿no? Entonces, pues, William Gaines se empieza pues como empieza como a recolectar, ¿no? Digamos, a conectar con bastantes, eh, digamos, no bastantes, básicamente conecta, o digamos, recluta a un par de editores que van a ser bien importantes dentro de este relato. Entonces, uno de estos editores que él va a reclutar en esta cuestión, pues va a ser nada más y nada menos que Al Feldstein, y también va a reclutar a Harvey Kurtzman, ¿no? Que ellos básicamente eran como grandes, digamos, ilustradores, tenían también pues como esa facultad, digamos, de saber escribir y también pues asumían roles de editores, ¿no? Entonces aquí por lo menos en la fotografía se ve al joven William Gaines con Fieldman ahí mostrando pues básicamente su catálogo editorial, que no es cualquiera, ¿no? Bueno, aprovecho aquí la pausita para saludar a mi querida Lacey. Lacey, muy buenas noches. Bienvenida. Bueno, entonces, en principio, pues tenemos a Harvey Kurtzman. Digamos que él después va a ser una influencia notoria para la siguiente etapa de ese, cuando ya llega la revista Mad, ¿cierto? Que obviamente, pues, se salta lo que vamos a denominar como la censura a los cómics, ¿cierto? Y digamos que él tenía pues como mucha chispa para esto, también era ilustrador y por supuesto pues a Feldstein que digamos firmaba la gran mayoría de etapas, ¿no? de la historia de terror, en especial lo que se conoció como Weird Fantasy y Tales of Terror, ¿no? Que eran como dos, digamos, títulos de este proyecto editorial. También, digamos que dentro de los ejes temáticos de la S Comics, pues estaban las historias que ya pues conocemos, ¿no? Como Cuentos de la Cripta, que inclusive es una publicación que ya cuenta con algo muy, muy aportativo y es el tema del anfitrión, ¿cierto? O sea, el personaje que presenta las historias, ¿no? Y esto pues se va a conectar muchísimo porque en el ambiente, ¿no? Recordemos que también por esa época empiezan a producirse los episodios de La Dimensión Desconocida, Rod Serling haciendo pues de anfitrión presentando las historias, entonces digamos que ese cómics toma mucho de ese referente y lo introduce básicamente en el tío Creepy, que es el que va a presentar las historias, ¿no? Entonces está Tales of the Crypt, está también, por ejemplo, El Baúl del Horror, que inclusive pues tiene... bueno, otra cosa importante de Gaines es también, digamos, como la apuesta editorial por activar estas líneas temáticas que de pronto no se estaban viendo muy reflejadas en el mercado de los cómics, ¿no? Entonces, digamos que él dice, bueno, el terror necesita ser visibilizado, necesita, digamos, presencia, porque la mayoría de historias como que no lo tenían, digamos, en sus catálogos, entonces él dice, no, necesitamos ver el terror. Y las portadas, digamos, que son artes, ¿no? Digamos, pues bastante contundentes, pues bastante, digamos, explícitos, ¿no? Inclusive, pues hay una mano que se queda colgada, inclusive yo lo usaba de ejemplo, digamos, hablando de algún escenario transmilenial, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Digamos, en un transmilenio, etcétera. También estaban esas historias, ¿no? Que son las historias de Chuck, ¿no? Chuck, Suspense History, ¿no? Digamos que ese era como el titular. Y pues básicamente eran historias, obviamente, pues muy, muy, muy tensionantes. Eran historias que básicamente te movían todas las fibras, ¿no? También estaba Frontline Combat. Frontline Combat era, digamos, como esa temática de historias de guerra, ¿no? Digamos ya lo que es como el cine bélico, ¿cierto? Y de cierta manera, pues en Frontline Combat también tenía como un enfoque muy parecido a lo que hacía
Ernest Pyle, ¿no? Ernest Pyle, que inclusive después va a ser, digamos, como recordado por Oesterheld como Ernie Pike, ¿no? Ernest Pyle hacía crónicas, pero básicamente como más desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, básicamente acá estamos hablando también de ese enfoque y eso era como también lo interesante de Frontline Combat. También, digamos, una cosa, bueno, estos eran los títulos, ¿no? Básicamente que, bueno, aquí me faltó Weird Science, ¿no? Weird Science, que también era otro de los titulares. Entonces, tenemos Cuentos de la Cripta, El Baúl del Terror, Weird Fantasy, Tales of Terror, ¿no? Y estos van a ser, digamos, pues como los ejes, ¿no? Sobre los cuales va a trabajar esta editorial. Son como los títulos, ¿no? Que básicamente ofrecían. Tejano Fear, ¿no? Digamos como historias relacionadas básicamente con algunas sean de miedo, otras de terror, etcétera, ¿no? Bien, ahora lo más interesante de este proyecto es que logra involucrar también a muchos artistas top del momento. Entre ellos, por ejemplo, estaba Wally Wood, ¿no? O sea, Wallace Wood, que es uno de los ilustradores que hacía las mejores tapas, ¿no? Las mejores digamos, historias de ciencia ficción, en verdad tenía una capacidad histriónica, un lenguaje corporal, un dominio de la pluma, ¿no? Bien especial, un dominio también, digamos, del alto contraste, ¿sí? Y esto pues también hace que este sello empiece pues como a tener muchos adeptos precisamente pues por la calidad gráfica de las historias, la calidad del contenido, o sea, está volviendo un fuerte competidor frente a los otros grupos editoriales, ¿no? Eh, Ahora, hay algún ejercicio muy interesante y es que hay ilustradores que han hecho uso y han visto, por ejemplo, pues cómo Hollywood aporta en el lenguaje secuencial, sobre todo pues como en el uso de los encuadres y los planos, ¿no? Entonces hay una gráfica que uno encuentra fácilmente en internet que dice las 22 viñetas que siempre funcionan de Hollywood. Entonces está, por ejemplo, que el close-up, ¿no? El plano en tres cuartos, la silueta, las iluminaciones, ¿no? Entonces son como un catálogo, un diccionario que uno va como armando ahí, bien particular con Hollywood. Eh, por ejemplo, también tenía un gran dominio en el tema, por ejemplo, de las atmósferas, ¿no? La creación, por ejemplo, de los escenarios, la gestualidad, ¿no? Porque en los cómics, digamos que a veces comerciales, ¿no? Los mainstream, por ejemplo, a veces hay dibujantes que se acostumbran mucho como a la plantilla. ¿A qué me refiero con esto? A que se acostumbran a dibujar el personaje de una forma y no siempre le muestran mucha gesticulación, ¿no? Es como cuando uno ve actores, ¿no? Que realmente pues no gesticulan nada y uno dice, bueno, su cara cuando está feliz, contento y demás, ¿cómo se la pueden estar montando a Chuck Norris, ¿cierto? O de pronto a Pita Merlark en los Juegos del Hambre, ¿no? Que son como unas expresiones que son muy banales, o sea, como que no se meten en el papel, mejor dicho. Entonces, en el caso de Hollywood, él sí se incorpora a los personajes, digamos, pues con ese lenguaje corporal y actoral, ¿no? Otro de los talentos que también recluta el proyecto EC es nada más y nada más que Graham Ingalls, ¿no? Que él se va a ocupar de otra de los titulares de ese cómic, que es The Hound of Fear, ¿cierto? Y pues básicamente las imágenes, ¿no? Que nos presenta este señor son altamente detalladas, ¿no? Tienen mucho énfasis como en la minucia, el detalle, la atmósfera con el blanco y negro. Vuelvo y repito, son artistas que empiezan a ser muy top en el momento. Por ejemplo, ahí los que están en Facebook pues están viendo, digamos, pues como las imagencitas, ¿no? Los armados de página. Esto que están viendo en pantalla es bien interesante porque si ustedes se dan cuenta, las páginas tienen, pues, digamos, un fondo muy diferente. Básicamente esto era como ensamblándose, ¿no? Básicamente hacían las viñetas, luego agregaban los textos y eso, pues, básicamente por fotomecánica lo reproducían mecánicamente ya en litografía, ¿no? Entonces hacía como un ejercicio casi que de juxtaposición bien bonito, bien interesante, ¿no? Bueno, ahí vamos. Luego, pues también vamos a tener a otro artista que es Jack Davis, ¿no? Jack Davis se va a encargar de otro de los titulares que es básicamente La Cripta del Terror, que tiene también pues su propio anfitrión que vamos explicando y contando las historias, ¿no? Entonces, eso es como gran parte del éxito y dominan, digamos, vamos a mirar esta de la que tengo aquí en mis manos, ¿no? Miren, aquí por ejemplo, estamos viendo en la revista de S Comics que habla de Hollywood, ¿no? Por ejemplo. Ay, perdón, aquí la sí, por aquí.
¿no? Habla básicamente de Hollywood, como un reportaje al hombre. Y esta historia creo que la firma Hollywood. Vamos a ver, creo que sí. Permítame su gentileza. Miramos. Está la número 6 de Shock Stories. Creo que sí. Creo que sí la firma Hollywood, ¿no? Bueno, y vamos ahí para que vayan observando. Bien, ahí vamos viendo el talento de este señor, básicamente también un gran artista con el blanco y el negro, ¿no? De una muy buena fisionomía. También pues digamos que tenía mucho gusto, mucha afinidad pues con el tema del western, hace tapas por ejemplo para la revista True West, y luego pues vamos a mirar cómo empieza a pasar poco a poco a un lenguaje más cartoon, ¿no? Más caricaturesco, que lo va a incluir básicamente pues en la revista Mad, ¿no? Básicamente. Bueno, y también está Al Williamson, otro de los talentos también del grupo editorial S Comics, que también tenía un talento histriónico, y Al Williamson, si mal no estoy, va a ser conocido por el Capitán Stern, ¿no? Una historia que él hace pues para la revista Heavy Metal y que aparecerá en la película, ¿no? Básicamente creo que ese es como uno de sus grandes personajes, ¿no? Y tenía un mérito interesante pues con las tramas, las atmósferas, ¿no? O sea, yo creo que es como gran parte del éxito, ¿no? También, digamos, la manera en que utilizaba el lenguaje de composición, ¿no? Los ángulos de cámara, los encuadres, ¿no? Creo que eso lo hace también uno de los grandes artistas del asunto. Inclusive también tuvo su oportunidad dibujando Flash Gordon. Bueno, esto sí, no lo puedo dejar pasar. Y uno de los artistas que también trabajó con ese cómics es nada más y nada menos que Frank Frazetta. Frank Frazetta, digamos que para muchos de mis conocidos y conocidas, ¿no? Digamos que estuvieron cercanos, pues en parte de la universidad o en otros lugares, pues Frank Frazetta es, digamos, como el gran, no pionero, pero sí como alguien que impulsó mucho lo que es el arte fantástico. Inclusive él es muy conocido por las portadas o las tapas que hacía para Conan, para Tarzán, también pues cuando él desarrolla el personaje de The Dealer, ¿no? El mensajero de la muerte, que es como uno de sus grandes logros, y también pues cuando hizo con Ralph Bakshi la película Fuego y Hielo, ¿no? Que es con rotoscopio, una cosa bien interesante. Entonces, Fran Frazetta, sus aportes en el título Science Fantasy, básicamente en esos dos, y una de sus historias básicamente se llama Werewolf, ¿no? O el hombre lobo, que inclusive pues tiene un anfitrión que la va presentando y tiene unas atmósferas muy chéveres. Hay que decir que Frazetta es dibujante autodidacta, ¿no? Él tenía el talento de pequeño, pero entonces él tenía, así como McFarlane, ¿no? Tom McFarlane, quería ser beisbolista, pero obviamente un esguince en la rodilla hace que se enfoque en su otra pasión, que es básicamente el cómic, ¿no? La ilustración. Y cuenta la leyenda que él empezó haciendo una portada para Tarzán, presentó una prueba, ¿no? Básicamente para hacer la portada, el editor le dio una segunda oportunidad porque le dijo, esa anatomía está floja, ¿no? Entonces, él se va durante ese mismo día a la biblioteca, empieza a mirar libros de anatomía y empieza pues como a mirar mejor la estructura y al día siguiente entrega una mejor prueba y ahí es cuando ya empieza pues su carrera haciendo todas esas ilustraciones, siempre trabajando en óleos, ¿no? Por acá mi hermanito me dice que junto con Ralph Bakshi hizo esta película de Fuego y Hielo y utilizó la técnica de rotoscopia, ¿no? Como la película American Pop, claro que sí. Bueno, y también Frazetta participó en Frontline Combat con alguna historia bélica, pero son participaciones muy esporádicas, pero hay que mencionarlos, ¿no? También esa, por ejemplo, El Indio Blanco, otra historia también, digamos, como indígenas. Aquí llega, mis queridas y queridas ficcionautas, pues un momento particular. Estamos más o menos ya colindando con los años 50 y empieza una preocupación, ¿no? Por parte de la cultura conservadora de la notoria influencia, ojo a esto, de los cómics en el comportamiento de los adolescentes. O sea, los adolescentes empiezan a cambiar, ¿no? Y ellos dicen que no es por culpa de ellos, ¿no? Los papás han hecho un trabajo correcto, idóneo. Eso es culpa de los cómics. Eso es culpa de los cómics. Las revistas son el diablo, ¿no? Y a partir de eso, pues empiezan a organizar quemas, empiezan a examinar el material más a fondo,
y empiezan a aparecer artículos, ¿no? En un magazine, ¿no? Que básicamente se llama el Collins, si mal no estoy. Déjenme confirmar acá el artículo. El artículo, sí, en Collier's Weekly, ¿no? Una publicación, digamos, pues como muy parecida a las selecciones del Reader Digest, aparece un artículo que se titula Horror in the Nursery, horror en la guardería. Y otro artículo que básicamente es la psicopatología de los comic books, ¿no? Grandes títulos, para generar miedo, por supuesto. Y esto lo leen los papás. Y esto lo leen, obviamente, los comités de psicología. Y dicen, uy, no, toca empezar a indagar esto que está pasando acá. ¿Quién escribió el artículo de la psicopatología en los cómics? Pues un psicólogo de origen alemán. Sí, que estaba, digamos, pues un poco inconforme con lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial y se quería sacarse el clavito, entonces emprendió otra guerra. Ese hombre se llama Frederick Warham. Este señor, digamos que le hizo la cacería a los cómics y publica una historia, una investigación que se llama La seducción del inocente, ¿no? Inclusive salieron dos portadas, ¿no? La primera básicamente dice la influencia de los cómics de horror en la juventud de hoy, y la otra portada que salió decía la influencia de los comic books en la juventud de hoy, ¿no? Entonces básicamente le cambiaron la distinción. Pero sí, queridos y queridas ficcionautas, Warham era un fuerte detractor del noveno arte. Y básicamente todo empezó pues porque la mayoría de los pacientes que le llegaban eran adolescentes y les hacía la pregunta del millón, ¿tú qué lees? Y ellos dicen, pues leo cómics. ¿Qué cómics? Pues estos. Y empezó a mirar pues estas portadas, empezó a ver estas vainas y dice, claro, que esa es la respuesta. Ellos se portan así, es por leer ese tipo de historias, ¿no? Entonces, esto lo llevó obviamente pues al comité, ¿no? Al Senado de los Estados Unidos. También digamos pues que eso conectó, ¿no? Inclusive por ejemplo unas frases es como las historias del tipo de Batman podrían simular, ¿no? Los niños o estimular, perdón, en los niños unas fantasías de orden homosexual, ¿no? Que la mayoría de los cuales no está consciente, ¿no? También habla, por ejemplo, del sadomasoquismo en la Mujer Maravilla y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me dice, pucha, este man era el ultra conservador, más conservador de todos los conservadores, ¿no? Y esto hace pues que de cierta forma llegue también pues como a oídos de sirena, ¿no? Digamos a Joseph McCarthy, que también está aprendiendo pues eh, emprende pues esta empresa del Comité de Actividades Antiamericanas, ¿no? Y empieza lo que es como lo que llamamos la cacería de brujas, ¿no? Básicamente, por así decirlo, digamos que le faltó haber escrito como el Malus Maleficarum del cómic a estos dos, a Warham y a McCarthy, pues para hacer una persecución, pero el caso es que querían acabar con la industria de los cómics, ¿no? Querían, digamos, total sepultarla porque eran una mala influencia. Y esto hace que entonces Willem Gaines y otros editores de cómics empiezan a unir fuerzas y a decir, tenemos, ¿no?, que desarrollar una contrapropuesta pues para que no nos acaben. Por acá me dice Iván Pineda, o culpemos al man que hace cómics y no a las creencias retrógradas y anacrónicas de la época romantizada. Sí, de la cuestión, ¿no? Entonces, básicamente, ellos proponen, bueno, ¿qué tal si hacemos un comité de regulación, ¿cierto?, sobre los contenidos del cómic y así entonces se le pone un sello aprobatorio y ese sello indica pues que tiene contenido apto para ser leído, o sea que los muchachos pueden leerlo y no habrá ningún problema. Entonces, como que la propuesta cae, digamos, algo bien, y ahí es donde empieza a aparecer lo que ustedes conocen como el Comics Code, ¿no? Ustedes saben que en algunos títulos, por ejemplo, de los cómics clásicos, aparecía en esta parte, en esta franjita, ¿cierto? Digamos, aprobado por el Código de los Cómics, ¿cierto? Y el Comics Code o el Código de los Cómics Authority era básicamente tres personas, ¿no? Entre ellas, pues, una mujer, dos hombres, ¿cierto? Y ellos lo que hacían era como revisar plancha por plancha del cómic que no hubiera contenido subido de tono.
Entonces, por ejemplo, ahí los que están viendo en Facebook, por ejemplo, están viendo los procesos de edición de viñeta, donde por lo menos una chica que estaba siendo seducida en el cuello, pues se le quita el seductor. Ya, se hace la censura, se le quita. Por ejemplo, una chica está mostrando, levantándose la falda, tranquilo, se le hace más sombra para que básicamente ella como que está recogiendo el vestido, ¿cierto? Por ejemplo, si hay brujitas, pues nada, se les hace un tratamiento, digamos, con alguna crema curativa y se convierte pues en una señora, ¿no? Básicamente era quitarle toda la carga de elementos de horror, elementos grotescos, elementos que fueran en contra, ¿no?, de los valores y las creencias americanas. Y esto pues hacía que los cómics se volvieran altamente fofos, ¿no? O sea, se volvieran altamente como, bueno, sí, qué linda historia, gracias. Otra cosa es que, por ejemplo, si ustedes se recordarán, por ejemplo, pues esa serie de Batman a Go-Go, ¿no?, la de Adam West, pues era una serie muy atravesada por esa censura del cómic, ¿no? Y por eso, si se dan cuenta, los capítulos siempre eran filmados de día, básicamente tenía buenos tratos con la autoridad, ¿no? Con el alcalde, con el comisionado, no había corrupción, todos eran buena onda, había inclusive trato respetuoso, ¿no?, a todos los villanos, adversarios, inclusive había también hasta, les faltaba tomar té, ¿no? Como, oye, Guasón, dime, Batman, ¿qué pienso hacer hoy? No sé si me antoja tal vez robar un banco. No, primero tomamos un tecito y hablemos esto como personas civilizadas, ¿no? O sea, realmente la acción era pues muy poca, ¿no? Y pues era con un plano holandés y demás cosas, ¿no? En fin, entonces el código de los cómics hace que Will Gaines entre pues en lo que él llamó una nueva dirección. Inclusive los cómics no pueden tener la palabra horror o terror o raro porque no, o sea, nada que hacer, o sea, ahí el mismo código de los cómics le creó como la trampa, le creó como el cinturón pues a William Gaines y él dice, frescos, entremos en otra línea. Entonces, ese cómics empieza a adoptar lo que denominó la nueva dirección. Y en esa nueva dirección creó un cómic que de cierta forma podemos decir que es como el prototipo, es como el arquetipo, el primer punto de partida de lo que hoy conocemos como ER, Sala de Emergencia, Doctor House, Grey's Anatomy. Es decir, fue el primer cómic o la primera historia que tenía que ver con medicina. Entonces, básicamente se llamó MD, ¿no? Y eran historias relacionadas básicamente con casos clínicos, ¿no? Y esa fue la nueva dirección de Gaines. Dijo, pues ni modo, tocará entrar en esta onda, ¿cierto? Pues para que nos aprueben. Y eran historias pues, relacionadas básicamente con patologías, enfermedades, formas de curación y demás cosas. Entonces se empezó a ablandar el contenido. También hizo otra línea que se llamaba psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis, en la que básicamente pues las historias eran casos en los que llegaban la mujer o el hombre a decir como, oh, padezco de este síntoma, de no sé qué, ese síndrome y todo el cuento. Entonces, eso va a ser, digamos, pues como muy particular en esta nueva dirección. Entonces, las historias empiezan básicamente como a tomar un giro hacia profesionales, digamos, de la salud, también pues como a tener en cuenta a las historias bélicas, ¿no? Básicamente, las historias, digamos, pues como de los pioneros del aire, ¿no? Digamos, están los Haces del aire, los Aces High, ¿no? Recuerdan también la canción de Iron Maiden, ¿cierto? También van a estar, por ejemplo, las historias de impacto, ¿no? Que básicamente eran como muy cercanas, pues como hablar de, digamos, retratos de la vida real, ¿no? Como un poco el documental, digamos, aquí colombiano tipo pornomiseria. Están también, digamos, las historias de piratería, ¿no? Entonces, digamos como que la nueva dirección intenta volver como a la primera línea que era de cómics educativos, ¿no? En principio. Y es entonces, ¿no? Digamos, en ese punto, cuando ya William Gaines decide, bueno, ¿qué podemos hacer para saltarnos el tema del código? Y es, pues, cuando decide, cuando ya están reunidos, pues, con todos, con Feldstein, con Wally Wood, con todo el comité, con Kurzman, dicen, pues, hombre, la única forma de quitarnos el tema de la censura es, básicamente, poniéndole un límite de edad, básicamente que las revistas se vendan para adultos, ¿no? Básicamente para personas mayores de 21 años.
Esa, digamos, era como el truco, venderla como una revista para adultos. Y es entonces cuando dicen, bueno, pues lancémonos en esa aventura y es cuando desarrollan la revista MAT, ¿no? Que eso será obviamente después otra historia, ¿no? Digamos, dentro de estos programas que hemos venido celebrando. Entonces, en la revista MAT, pues van a estar los talentos de Wally Wood, van a estar los talentos también, digamos, de Harvey Kurtzman, ¿no? De Philstein, pero entonces ya enfocados al cartoon. Y la revista MAT es bien interesante porque la apuesta, ¿no? Editorial y de contenido es básicamente generar como una burla y una crítica a lo que pasa en los medios, ¿no? Básicamente ahí cabía todo lo que eran las novelas, las series, las películas, las situaciones que estaban pasando a nivel político, a nivel social, ¿no? Se veían reflejadas en este magazine y pues ha tenido una vida muy longeva, ¿no? En particular. Gaines, pues digamos que siempre ha sido un editor de un espíritu altamente jocoso, ¿no? Inclusive hay una fotografía donde vemos un pequeño carrito donde él básicamente se metía, no sabemos cómo cabía en ese carrito. Y otra cosa que me parece muy importante es que cuando empezó todo esto, digamos, de la persecución a los cómics en los años 50, eh, por ejemplo, gran parte del material, ¿no? Que no se pudo vender, pues se redistribuyó. Y dentro de estas redistribuciones se hicieron también reimpresiones que llegaron al Reino Unido, ¿no? Cuando llegaban esas reimpresiones al Reino Unido, pues obviamente en ese momento eran unos pequeños lectores de cómic, personas básicamente que no aspiraban a cambiar el mundo narrativo, pero las leían con gusto y con devoción. Entre ellos, mis queridos ficcionautas, están dos grandes, digamos, de la narrativa secuencial europea e inglesa, que básicamente son Neil Gaiman y Dave McKean, ¿no? Estos dos muchachos iban a estar muy influenciados por las revistas de ese cómics, ¿no? Digamos que ellos decían que eran sus lecturas preferidas porque era lo que más llegaba, era como el material que llegaba en abundancia. Y si ustedes se fijan, pues obviamente Gaiman en sus primeras historias, ¿no? Sobre todo en las de Sandman, pues tiene mucho de esta sensación de haber leído los cómics de ese cómics, ¿no? Igualmente Dave McKean. Las imágenes que él trabaja, ¿no? Ustedes conocen pues que Dave McKean, este ilustrador inglés, es pionero en lo que fue el uso de técnicas análogas de ilustración y técnicas digitales, ¿no? Inclusive gran parte de su obra se desarrolla como en ese punto intermedio. Inclusive pagaría hacer un programa solamente sobre el estilo de McKean y eso lo tendremos en cuenta pues para noviembre de pronto hacemos un ciclo más bien ilustrativo, ¿cierto? Eh, digamos que Dave McKean empieza pues a tener estas facilidades. Al comienzo todo lo hace análogo, porque digamos hay facilidades, pero más o menos, ¿no? En los años, a fines de los 80 pues se introduce, digamos, la compañía Apple, se introducen los primeros software de edición fotográfica y de demás, entonces él empieza a hacer uso de esto y se vuelve como uno de los grandes pioneros, ¿no? De este estilo de imágenes que combinan lo análogo con lo digital. Y la mayoría de sus imágenes pues tienen como este dejo también como de horror, ¿no? Como imágenes muy, eh, muy weird, ¿no? Muy raras, ¿no? Básicamente. Y obviamente pues él tiene otra influencia importante que es Joel Peter Witkin, ¿no? Un fotógrafo que también trabaja mucho con naturaleza muerta, ¿no? Le gustaba mucho pues trabajar con unas texturas muy abigarradas y demás, ¿no? Entonces, eso va a ser importante y por supuesto, pues Gaiman cuando inicia la serie de Sandman va a tener una notoria influencia de estos dos, ¿no? De los trabajos de William Gaines, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos en ese punto, vamos a devolvernos un poco en nuestras imágenes, ¿no? Porque sin duda, algo que tiene que ver o lo que nos muestra, por ejemplo, los cómics sobre todo los de Cuentos de la Cripta, creo que aquí más de uno se acordará, ¿no? Digamos, Tales from the Crypt, digamos, es como muy en el estilo antológico, ¿no? Básicamente es muy de antología, siempre son como historias cortas y básicamente empieza pues a presentar los tropos, ¿no? Habituales del terror, ¿no? Digamos, el tema del no muerto, el tema, por ejemplo, de empezar a explorar como los tabús, digamos, también como explorar, digamos, pues como todas esas adaptaciones de los cuentos de Jacobs, ¿no? Y otros autores que son muy importantes, inclusive
Esta tradición de autores de terror también se va a recoger muchísimo en Hellboy, ¿no? Digamos que recordemos que Mike Mignola, desde sus años de universidad, ¿no? Cuando estaba en formación, le encantaba mucho el tema del terror y en Hellboy, pues digamos que se recupera todo ese folclore, ¿no? Y pues Estados Unidos es muy ávido en ese tipo de historias, ¿no? Digamos que si recordamos, por ejemplo, esta historia de True Detective, ¿no? La primera temporada me parece que es una serie extraordinaria que combina, por ejemplo, este texto del Rey Amarillo, ¿no? De Chambers, ¿no? Que digamos una historia que rinde culto pues a lo pagano, ¿no? Rinde culto pues como a las deidades elementales, ¿cierto? Y obviamente pues como a los libros misteriosos, ¿no? Porque ahí se habla básicamente pues de la obra El Rey Amarillo, que es como más o menos lo que hacía Lovecraft con el Necronomicon, ¿no? Y en esta historia de True Detective, ¿no? Combinan lo policíaco con el terror y el horror sobrenatural, y eso pues hace que sea fantástico. Y esto eran como cosas provenientes también de cuentos de la cripta. Inclusive, yo creo que ustedes también recordarán, ¿no? Que existieron un par de entregas fílmicas de cuentos de la cripta, no sé cuántas, creo que hay una como más moderna, me corrigen si me equivoco, pero bueno, digamos que ahí vamos a estar, ¿no? Bueno, por aquí no había leído algunos comentarios. Vamos con Carlos Cas, que nos dice, Fraceta trabajó también para Heavy Metal. Claro que sí. Fraceta hizo grandes cosas. Inclusive Fraceta es una influencia notoria para ilustradores como Simon Beasley, ¿no? Y otros tantos que están por ahí, ¿no? Iván Pineda, gracias por expresar el feliz Samaín. Por supuesto que sí. No había leído ese comentario. Bueno, ¿quién más está por acá? Igualmente el bol del terror, ¿no? Entonces, el formato básicamente era como historias de 8 páginas, ¿no? Todas ellas pues siempre terminaban con finales un tanto macabros, ¿no? Y eso pues digamos que no sé, los aquí presentes, si alguno recordará, había una serie que se llamaba The Hitchhiker, ¿no? Básicamente aquí se le conoció como El Caminante o algo así, ¿cierto? Y básicamente eran historias de carretera en las que pues el anfitrión era este hombre que viajaba como de pueblo en pueblo y digamos pues como que recogía diferentes historias, ¿no? Relacionadas pues con el terror. Por ejemplo, una de las que más recuerdo de este programa era precisamente el de un catador de comida que probaba de todo y siempre conocía los ingredientes, ¿no? Que tenían un paladar exquisito. Pero un día alguien le ofrece, digamos, una empanada, ¿no? Bien particular, ¿no? Y él empezaba a comerla, ¿cierto? Y decía, oiga, espere, un momentico, algo está pasando, hay un ingrediente que no distingo, pero los demás ingredientes, ¿qué será? Entonces le decía la cocinera, no, tranquilo, o sea, es un ingrediente y punto. Pero obviamente pudo más, ¿no? La curiosidad y él empieza a investigar y él no se queda con la inquina y dice, no, eso tiene algo raro, tiene una trampa. Y pues sí, resultó que la trampa era que utilizaban carne humana, ¿no? Ese es como el final, hijo de madre. Y ahí queda la historia como que, uy, no puede ser, ¿no? Pilló el secreto, pero también puede quedar ahí, ¿no? O también había otro sobre como una interpretación de Frankenstein, ¿no? Inclusive un personaje que estaba siempre en el sótano y que cobra vida y sale del sótano. O sea, eran historias como ese estilo, ¿no? Y eso digamos que en Estados Unidos es como muy hábil. Por acá está nuestro amigo Deadmar, por aquí también estoy saludando a Jean Paul Zapata. Saludos, Jean Paul. Hombre, qué bueno verlos por acá. Claro, The Hitchhiker o El Caminante era como en ese estilo. Inclusive aquí en Colombia también se hizo una serie con Armando Plata, que tenía que ver como con antología de terror, y una de las historias que más me acuerdo es de la novia que se sube a un vehículo y va a cierta parte del trayecto y luego desaparece. Esa clase de historias son como las que vienen por acá, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Eso es lo que se veía mucho en Tales from the Crypt, en The Wall of Horror, en Shock Stories. Eran básicamente como recoger, primero, la tradición folclórica frente al terror y también como las historias cotidianas frente al mismo, ¿no? Entonces, eso era también, digamos, pues como lo particular de estos títulos de la S Comics, ¿no? Bueno, por acá vamos a mirar rápidamente acá lo que vamos a ver en S Comics, ¿no? Bien, vamos a ver por acá, vamos a ver, digamos, en Deadline, vea, ¿no? Acá.
Deadline, lo que nos pasa a los diseñadores de vez en cuando, el deadline, ¿no? El deadline cierra pronto. Eso es como, para nosotros es una historia de terror, ¿no? O sea, cerca la fecha de corte, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos otra historia llamada The Monkey, ¿no? Yo creo que inclusive ustedes, digamos que ese cómics también es como muy responsable y sobre todo con cuentos con Dimensión Desconocida, de empezar esta larga tradición de series antológicas o que recopilaban pequeñas historias, ¿no? Como Viernes 13, no sé qué otras recordarán, ¿no? Por ejemplo, en España también había una que era Historias para no dormir, ¿cierto? Todo eso es como el impacto que logra desarrollar, pues, básicamente las historias de la EC, ¿no? Bien, no sé, digamos acá, nuestros queridos y queridas participantes, si recuerdan algunas historias, ¿no? De esas temáticas, ¿no? Que estamos mencionando hoy acá, ¿no? Digamos, no tienen que ser realmente, digamos, como de los cómics de DC, pero sí por lo menos, ¿qué relatos recuerdan de cuentos de la cripta y ese tipo de cosas? Me parece como chévere dar la palabra por acá, ¿no? Aquí a nuestros queridos y queridas participantes. Ahí para que vayamos como charlando un poco. Bueno, aquí vamos entonces inspirándonos, ¿no? Bien. Pues sí, mis queridos y queridas ficcionautas. Eso, digamos, como parte de mirar un poco todo este material, ¿no? De ver, digamos, pues todo este trayecto, este proyecto editorial que puso al terror en primera plana, le dio, digamos, pues como un norte editorial y de cierta forma, pues produjo un gran impacto en la mayoría de guionistas e ilustradores, ¿no? Que marcaron pues una notoria influencia. Eh, Obviamente, pues ya tiempo después, ¿no? Que pasa la censura, pues digamos que recordemos que todo el tema de la censura del Comic Authority y esto llega después a tener puntos muy particulares con Marvel Comics, ¿no? Cuando Stan Lee decide arriesgarse y publicar una historia sobre el abuso de drogas, ¿no? En una entrega Spider-Man, ¿no? Donde el Duende Verde, digamos, Norman Osborn, no, sí, creo que es Harry, ¿no? Harry Osborn está pues con el tema de abuso de drogas, ¿no? También con Flecha Verde, Linterna Verde también, ¿no? Empieza pues como a jugársela por ese lado, el maltrato infantil, ¿no? Empieza a jugársela, digamos, como a partir de crear metáforas temáticas y empezar así a saltarse, digamos, como algunos elementos del el Comic Authority, porque en el Comic Codes, digamos que básicamente las normas, ¿no? Eran muy particulares, ¿no? Por ejemplo, parte, digamos, de ese código, pues exigía que, como les decía, ¿no? Se mostrara a la autoridad como un ente, digamos, impecable, ¿no? Digamos, no hay que tener malas relaciones con la policía, no se podía mostrar nada relacionado con el sexo, ¿no? También está como eso. Entonces, espérense, el Comic Code Authority, vamos a ver si lo encuentro por acá, ¿no? Bueno, aquí no, esto eran como básicamente pues cómo era el asunto. Entonces, en el Comic Codes, ¿no? Bien, ay, vea, en la emisión desconocida hubo uno similar, un catador y crítico de restaurantes que solía sepultarlos con sus críticas. Llega a un restaurante chino, también lo sepulta en su crítica en un... Vamos a leer el comentario completo. Ah, sí, señor. Bueno, por aquí también está Alejo Art. Saludos, Alejo. Ay, perdón, tiene que me... Ah, no, es el mismo, perdón, un artículo. Ah, bueno, aquí están, ¿no? Les voy a leer las 10 reglas. Básicamente la primera, ¿no? Las palabras horror, raro y terror deben estar ocultadas de los títulos, ¿no? La segunda, los villanos no pueden salir victoriosos, ¿no? Por favor, nada de vampiros, ni hombres lobo, ni zombies, ¿no? La séptima, no hay que poner, ¿no? A policías incompetentes o corruptos, ¿no, señor?
no hay que poner, digamos, como imágenes, digamos, como de comida o algo así relacionado pues como con texturas, ¿no? Que no haya simpatía por los criminales. Por favor, nada de sexo, no hay sexo, no hay uso de drogas, no hay que usar ni lenguaje ofensivo ni símbolos alrededor de eso, por favor. Y no se puede utilizar vestuario sexy en los personajes. O sea, si ya habían las cositas, lo lamento, pero hay que quitarle el título, ¿no? El capítulo, dice acá mi querida Lola Jurado, hola Lola, bienvenida. El capítulo de la esposa del cirujano, quien terminaba compartiendo el cuerpo con su amante. Oiga, sí. Esos son cuentos bien particulares. Por ejemplo, si mal no estoy, Stephen King tenía también una antología que era Quicksilver, ¿no? Básicamente, entonces en Quicksilver, en esta antología, había uno en particular que era pues de un cirujano que las manos empiezan a gobernarse por sí mismas, ¿no? Digamos que las manos hacen sus propias cosas, pues. Eso va a ser importante, ¿no? Ese episodio más o menos comparte como una temática con eso. Bueno, muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, gracias a Lola por la participación. Sí, claro, eso, el capítulo de la esposa del cirujano. Sí, señorita. Muy bien. Yo creo que también se acordarán de, ¿cómo es? Monstruos, ¿no? Otra serie también antológica relacionada pues con el tema del terror. Uy, vea, Nelson Vera, ¿no? Saludos, Nelson. Me dice, hola, Maese Fixi, maravillosa cita. Es Always, me hace recordar la influencia de estos Weird Tales que tuvo también la TV colombiana de los 80s con cita con los clásicos del terror y con justamente el presentador que era el inolvidable Hernán Castrillo, Restrepo, quien siempre recuerdo se despedía con buenas noches y felices sueños. Sí, 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 así es, ¿no? Tal cual. Eh, Carlos Cas también nos habla de que ha escuchado que existió una época dorada del cómic de terror. Sí, sobre todo pues con la editorial Totane. Totane, por ejemplo, empezó a editar antologías sobre vampiros, también editó Vampirella y un montón de cosas, ¿no? Eh, Creo que también vi un cómic de La Niebla, sí. Sí, 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 digamos que si nos damos cuenta, pues los años 80 fueron prolíficos para el terror, ¿no? No solamente, digamos, en nuestros territorios, sino también, digamos, en todas partes del mundo se empezó a producir terror, era como la nueva dirección, pues el nuevo enfoque, ¿cierto? Y básicamente, pues el terror, como bien lo dice el gran maestro Howard Phillips Lovecraft, es la sensación más antigua que tiene el ser humano, empezando por el miedo, y es el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy presente el maestro Lovecraft, como siempre aquí citándolo. Bueno, muchas gracias Nelson Lacey pues por este comentario. Sí, de Quicksilver hay una película, exacto, por eso hago la referencia, me lo dice Lacey. La referencia, pues, digamos que la primera historia empieza pues con este cirujano que las manos, ¿no? Empiezan a tomar control de sí mismas. Y eso, pues, tiene mucha sintonía con Clive Barker, ¿no? Clive Barker, en sus libros de sangre, tiene un cuento que se llama Las políticas del cuerpo, ¿no? Que también tiene que ver con eso, hasta qué punto soy dueño del cuerpo realmente, o mi cuerpo es el dueño de mí, bueno, en fin, cuál de esas, ¿no? Ya como empezar el tema de la corporalidad, la esencia, ¿no? Que después va a ser la nueva carne de Cronenberg, ¿no? Bueno, muy bien, ahí vamos entonces en nuestra presentation, ¿no? Aquí también saludo de una vez a Gusanillo, saludos. El País de Octubre, saludos. Oye, qué bueno por acá. Nelson Rojas también. Qué bien. Ah, bueno, les termino de contar la historia de Deathmar, ¿no? Entonces dice, también lo sepulta en su crítica, con su crítica en un periódico y los chinos creo que lo maldicen y él termina en un infierno de comida china, devorando eternamente comida china. Uy, pucha. Esa historia está muy trabajo de Sísifo, ¿no? Como muy ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto. ¿Quién más está por acá? Bueno, ya saludamos a Jean Paul, a Santi, a Suárez 262, a que amigo que un gustazo tenerte por acá. ¿Quién más está por aquí, no? Estamos viendo a Lupina Jimé, Fabián Olaya, saludos. También está por aquí Almeja Medina, Lina María Soler, saludos, ¿no? Sarnoso también se ha unido.
Hacendales, Natari Suárez, ¿no? En fin, bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, pues eso era básicamente un poco el repertorio de nuestro día de hoy, nuestro día de Halloween, de Samhain, de víspera de los espíritus, ¿no? Celebración celta, por supuesto. Y recordándoles, pues que, digamos, pues esto fue inesperado, ¿no? Digamos que esto fue como así, bonus track, la charla sorpresa del día, ¿no? Entonces, recordándoles que la próxima cita, el próximo 7 de noviembre, el próximo sábado, pues vamos a estar hablando de uno de los grandes clásicos del cómic, sobre todo pues de la edad moderna, escrito por la pluma insigne de Alan Moore e ilustrado con una atmósfera bien particular de David Lloyd, ¿no? Vamos a estar hablando de V for Vendetta, obra que se publica en los años 80 con un thatcherismo muy fuerte en auge y una política neoliberal en curso. Como en ese escenario Alan Moore plantea una obra que nos pone a reflexionar sobre el tema de los regímenes, ¿no? Las distopías, ¿no? Y la forma en que también podemos librarnos de toda esta cuestión. Entonces, obviamente haremos paralelos entre la obra y la película, que sin duda hay que hacerlos, pero en especial, pues la idea es como conversar alrededor de los cimientos, ¿no? La estructura base, los autores que la influenciaron, el estilo gráfico que tiene, y por supuesto, pues, cómo esto conecta con una de sus celebraciones, que es el 5 de noviembre, ¿no? Entonces, ahí está. Y como les decía, pues básicamente en noviembre va a ser más un ciclo ilustrado. Entonces, probablemente hagamos un encuentro, una charla sobre algunos ilustradores influyentes, ¿no? En el mundo del noveno arte, del cómic, ¿no? Como tal. Entonces, ahí veremos más adelante sorpresitas, pero no me adelanto mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es básicamente todo por nuestro en vivo de hoy. Pues muchísimas gracias a todos y todas los que se lograron conectar a esta transmisión, siempre pues permitiéndome llegar a esos lugares a través de esta frecuencia disruptiva, esta frecuencia mediada. Obviamente pues deseándoles, ¿no? Un feliz Samaín, una feliz noche de brujas, ¿no? Obviamente pues veremos muy bajo los índices de caries en los consultorios odontológicos este año, pero pues bueno, son cosas que pasan, ¿cierto? Entonces, pues nada, ¿no? Invitándolos cordialmente entonces para que nos veamos el próximo sábado y hablar entonces de Remember, the 5th of November, ¿no? Muchas gracias a Nelson Vera, a Leisis, a Carlos Cast, a Lola Jurado, hermano Daniel Mauricio, también acá a Iván Pineda, a Katie, ¿no? A Adrián Castilla, a Dairo, a Alejandro Mayorga, a Raúl Vega, ¿no? Y a todos los que nos han acompañado también por Instagram, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias en verdad, pues, por siempre estar pendientes y prontamente, digamos que tendremos, pues, nuestros videos colgaditos, ¿no? Ya por ahí ya están el de, ya está, digamos, el de los antihéroes, prontamente colgaremos el de juegos de rol y por supuesto, para que sigan atentamente las transmisiones por nuestro canal de YouTube, ¿no? Bueno, entonces ahí estamos para que los tengan presentes. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado aquí muy pendientes. Entonces nos veremos en nuestra próxima cita. Bueno, un abrazo. Chao a todos y todas. Y ya saben, ¿no? Historia de suspenso. Esto es importante para la dieta balanceada de nutrición narrativa. Importante. Cuídense mucho. Nos vemos de hoy en 8 con más entregas de charlas con Pixie. Un placer, ¿no? Larga y prosperidad para todos. Chao y todas.